Hola, hola a todos, buenos días, tardes o noches. Depende a qué horas estén viendo este video. Antes que nada, les quiero pedir si me pueden regalar su super like y si no están suscritos a este canal, activen la campanita. Y si este contenido es de su agrado, compártalo a más gente. Mil gracias. También estoy en TikTok como Maluca141, donde el contenido es variado. Esta noche quiero relatarles algunas de las historias que me hicieron llegar sobre anécdotas que contaban los abuelos de estas personas. Estos seres maravillosos que nos llevan con sus vivencias a otra época, a otros lugares, y que cada una de las experiencias que nos compartieron estaba llena de sabiduría, amor, y algunas veces hasta nos quitaban el sueño con alguna de sus historias. Así que sin más preámbulo, comencemos. Esta primera historia nos la manda Mariana. Ella nos cuenta que su abuelo les contaba muchísimas historias, ya que él había sido militar. Por cuestiones de trabajo, él y toda la familia tenían que estarse mudando con frecuencia. En el año de 1971, sus superiores lo mandaron a un poblado en Guanajuato. Cada que lo enviaban a un lugar nuevo, sus jefes le alquilaban una casa y le daban todo el apoyo necesario para trasladarse con toda su familia, que hasta ese momento estaba compuesta por él, su esposa y sus 3 pequeñas hijas. Pero en esta ocasión, desde que se mudaron a esa casa, su abuela decía que sentía un ambiente extraño, pero soportable. Sin embargo, con el paso de los días, todos fueron notando esto, ya que se empezó a sentir una presencia cada vez más fuerte, más intensa. Era la de una mujer pidiendo ayuda. Este ser se fue haciendo más y más fuerte a lo largo de los días, de las semanas. Le contó su abuelo que esta mujer empezó a hablar directamente al oído de su abuela, que su voz era tan penetrante que su abuela podía sentir su respiración cerca de su cuerpo. La presencia de la muerta, como empezaron a llamarle, se volvió tan agobiante que su abuela a veces se desmayaba cuando sentía que esta mujer le hablaba. Nos cuenta que sus abuelos tomaron la decisión de cambiarse de casa, pero en ninguna de las ocasiones que lo intentaron pudieron hacerlo. En alguna ocasión llegaron a estar muy cerca de mudarse. Tanto así que ya tenían las cosas empacadas y listos para marcharse de esa casa. Pero siempre pasaba algo que se los impedía. Y la entonces abuela comenzó a rezar, a llevar sacerdotes para que bendijeran la casa. También empezó a colgar imágenes religiosas en las puertas, en las paredes. Pero por la mañana, al amanecer, estaban tiradas en el piso, como si alguien las hubiera descolgado. Nada de lo que hacía funcionaba para deshacerse de la presencia de esta mujer, que poco a poco iba haciéndose cada vez más presente, que parecía como si quisiera adueñarse de la casa. Pero a su vez, también empezaron a notar que no era la única entidad que estaba en esta casa. Tal parecía ser que había un hombre, pero su presencia no era tan fuerte como la de la mujer. A causa del miedo que estaban sintiendo todos, terminaron durmiendo todos juntos en el mismo cuarto. Esta situación cada vez era más insoportable. Era como si esta presencia los corriera, pero a la vez los aprisionara. Así que su abuela, armándose de valor, un día hablando al aire dijo: ¿qué quieres? Si quieres puedes comunicarte en mis sueños. ¿En qué te puedo ayudar? Pero ya déjanos en paz. Su abuela ya estaba muy desesperada cuando hizo esto. Y tal como su abuela se lo pidió, la muerta se comunicó con ella en sueños y le contó su historia. Esta mujer le dijo que durante el periodo de la revolución
Ella acababa de dar a luz a un bebé. Su marido regresó a casa para conocer a su hijo y a dejarles dinero suficiente para que pudieran sobrevivir durante su ausencia. Al ser un pueblo tan pequeño, rápidamente se corrió la voz de que el esposo de esta mujer había vuelto y con bastante dinero. El compadre del marido, después de haber escuchado estos rumores y motivado por la ambición, fue a casa de esta mujer, que para ese momento ya estaba sola de nuevo. Ella había escondido el dinero que le llevó su marido en un pozo de agua y a pesar de las amenazas se negó a decirle al compadre dónde había escondido el dinero, que al parecer todos en el pueblo se habían enterado, pero el compadre, lleno de ira y cegado por su ambición, les quitó la vida a ella y a su pequeño bebé. Así que después de este atroz acto, aventó los cuerpos de estos dos seres al pozo. En el sueño, la muerta le pidió a su abuela que desenterrara sus huesos y le advirtió que de no hacerlo se llevaría con ella a su pequeña hija, la madre de Mariana. Cuando despertó, su abuela estaba aterrada, ya que su mamá de Mariana los últimos meses se había enfermado, ni los doctores sabían qué hacer. Además, su mamá se la pasaba todo el día llorando y muchas veces señalaba a algo que nadie más podía ver. Su abuela, a pesar del miedo que sentía, decidió comenzar a escarbar y cuando su abuelo llegó, le contó la petición de esta mujer. Su abuelo, la verdad es que no creía en aparecidos, ni en muertos que volvían para llevarse a los niños, pero ante las súplicas de la abuela, él accedió y también comenzó a escarbar. Después de horas cavando, encontraron bajo la tierra un pequeño cráneo, el de un bebé. Mariana dice que hasta el día de hoy su abuelo jura que al sacar estos huesos escuchó como un suspiro de alivio, como el de alguien que finalmente puede descansar. Y como la muerta había pedido, llevaron sus restos y los de su hijo al panteón. Las cosas desde ese momento se pusieron más tranquilas. Solo quedaba la presencia de aquel hombre, que si bien no se hacía notar demasiado, los seguía incomodando, y por más que intentaban, no lograban cambiarse de casa, mucho menos irse de ciudad. Un día llegó al trabajo de su abuelo un chico que iba a hacer su servicio militar. Él venía de una familia muy pobre, era foráneo, no tenían dónde quedarse. Su abuelo se compadeció de él por la situación tan difícil que estaba pasando este pobre muchacho. Lo invitó a quedarse en la casa de la familia. Dice que su abuela y sus tías se encariñaron mucho con este muchacho. Incluso después de terminar el servicio, se quedó en la casa de sus abuelos por un tiempo. Pero aquella presencia masculina, que siempre había sido tranquila, parecía tener algo contra este chico, ya que era al único que molestaba. Uno de estos días, este muchacho se metió a bañar. Su abuela y sus tías lo estaban esperando para cenar. Pero pasó el tiempo y este chico no salía. Tardó tanto tiempo dentro del baño que incluso ellas terminaron de cenar. Y todos empezaron a preocuparse, ya que se oía el agua correr. Tocaron la puerta, pero no contestaba. Así que su abuelo tuvo que forzar la cerradura para poder abrir. Cuando por fin abrió la puerta, lo encontraron desmayado, con un fuerte golpe en la cabeza. El pobre tardó bastante en recuperar la conciencia y cuando lo hizo les contó a sus abuelos que un hombre muy parecido a él lo había golpeado en la cabeza y le pidió que confesara lo que había hecho en esa casa, para que él
pudiera descansar en paz. Este chico no entendía lo que pasaba ahí, ni siquiera sabía lo que había pasado en esa casa. La abuela le aconsejó que hiciera lo mismo que había hecho ella. Pedirle a esta presencia que se comunicara con él a través de sus sueños. Y funcionó, ya que noches después este ente lo contactó y le dijo quién era él, que él les había quitado la vida a la mujer y al bebé. Pues resulta que cuando aquel compadre, este asesino, huyó de la casa, a unos kilómetros más adelante, el karma, el destino, o como quieran llamarle, le cobró el acto tan atroz que había cometido. Su caballo dejó de obedecerlo y lo tiró, provocando que éste muriera por un golpe en la cabeza. Nos dice Mariana que tal vez nos preguntábamos por qué molestaba tanto al chico, y la verdad es que nadie fuera de la familia sabía lo de la mujer, pero durante este sueño, este ente le dijo al muchacho que él era su descendiente y que precisamente por eso tenía que ayudarlo a confesarse para que por fin pudiera descansar en paz. Este chico, a pesar de la forma tan horrible que había actuado este hombre, se apiadó de él y lo ayudó a confesarse. Pero lo más extraño, o tal vez casualidad, es que hasta que la muerta y el compadre fueron libres, le dieron el cambio a su abuelo, el cambio que tanto había pedido. ¿Y ustedes qué piensan, amigos? ¿Casualidad? ¿Destino? ¿O qué otra cosa podía dar una explicación a esta historia? La siguiente historia nos la envían de manera anónima, así que le pondremos el nombre de Lucy. Lucy nos cuenta que cuando era niña, su bisabuela ya pasaba los 80 años y ella, las veces que se quedaba en su casa, ya en la noche, la señora decía: la señora y su bebé, la señora y su bebé, no te vayas a levantar. También dice que nunca las dejaba ir por agua en la madrugada, ni a ella ni a sus primas, y si tenían que pararse al baño, les pedía que dejaran la puerta abierta del cuarto, para que pudiera oír a ella o a sus primas cuando iban y venían seguras, y que ella siempre pensó que era una fantasía ocasionada por la edad, pero un día descubrió que esto no era así. En este relato, ella nos dice que su abuela era muy joven, así que la figura más parecida a una abuelita, como todos la imaginamos, era su bisabuela. Vivía solita en una pequeña casita que construyó su abuela dentro del mismo terreno, justo detrás de su casa. Dice que era pequeña, pero que era muy bonita y que era mejor que ella estuviera ahí, así que todos podían estar al pendiente de esta señora, pero respetando su privacidad. Esta casita era de madera, con apenas una salita, un comedor y una cocinita, un pequeño pasillo que daba hacia la recámara y a su baño privado. Nos comenta Lucy que ella tenía 9 años cuando la bisabuela falleció y sus primas 12 y 8 años. Dice que las tres convivieron con su bisabuela esos últimos meses antes de su partida, más que en todos los años anteriores. Ella cree que era porque todos ya la veían cansada. Dice que la hacían visitarla una vez a la semana y que siempre una de sus primas o ella se quedaba ahí. Nos cuenta que al principio lo vio como una obligación, pero solamente le bastó una tarde platicando con ella y se dio cuenta que era de lo más divertido estar con la bisabuela. Después
Ya buscaba cualquier pretexto para ir con ella. Y lo mismo pasaba con sus primas. Pero pasaba algo extraño. Lo que pasaba por la noche. Ya que esta señora siempre en la noche les decía: la señora y su bebé. Ahí anda la señora y su bebé. No te levantes, mija. Así le decía su bisabuela cuando se quedaba a dormir en su casa. Y nunca a ninguna de las tres las dejaba levantarse en la madrugada. Y como les comenté hace un momento, si iban al baño, tenían que dejar la puerta de la recámara abierta para que ella las pudiera escuchar y así cuidarlas. Un día dice que no la dejaron ir a ver a la bisabuela por 2 semanas. Después se enteró que se había puesto muy malita y que su abuela dormía con ella para cuidarla. Después su situación agravó y la trasladaron a un hospital. Nos cuenta que tuvieron que esperar horas para que una enfermera las pudiera meter a ella y a sus primas escondidas para verla. Esta fue la última vez que la vio, ya que fue como una despedida para ella, ya que esa misma noche les avisaron que la señora había fallecido. Horas después la velaron y a otro día la enterraron. En ese tiempo, dice Lucy, que aún no caía en cuenta que jamás la volvería a ver. Lucy dice que el día del hospital discutió con su prima mayor por algo que no recuerda, así que el día del entierro Lucy no se hablaba con sus primas. Después de que todo terminó, toda la familia se juntó en casa de la abuela. Dice que todos estaban platicando, contando historias de la bisabuela, cuando alguien contó de la última figura en la que estaba trabajando. Y es que su hobby de esta señora desde siempre fue el crear pequeñas figuras de barro. Sus tíos le pidieron a Lucy que fuera a buscarla. Le dijeron que estaba en el buró de su recámara. Ella recuerda que corrió atravesando el patio hasta la casa de la bisabuela. Ahí se dio cuenta que al entrar ya no la vería. Y al pensar en eso se sintió extraña y le dieron escalofríos, que se detuvo un momento en la puerta. De pronto sintió mucho miedo. Todo estaba con las luces apagadas, pero desde la puerta vio que había 2 figuras sentadas en el comedor. Era la figura de una mujer sentada ahí y un niño pequeño, como de 3 años, que estaba parado en la silla frente a ella. Dice que la voltearon a ver. También recuerda que estaba oscuro, pero las siluetas se veían perfectamente. Sintió tanto miedo que se fue a esconder a la casa de su abuela. Después de unos minutos pasaron sus 2 primas, ya que seguramente las habían mandado a buscarla. Dice que ella desde la ventana vio cómo su prima pequeña iba por delante, pero se quedó parada justo en la puerta y se echó a correr. La mayor comenzó a gritar y con esos gritos llegó su papá. Cuando ellas trataron de explicarle, él se burló de ellas, diciéndole que estaban grandes para creer en fantasmas. Y él se metió por la figura y luego salió con ella en las manos. Ella aprovechó para correr detrás de él. Pero lo más extraño de todo fue que la figura en la que estaba trabajando su bisabuela antes de partir de este mundo era la de una mujer con su bebé. ¿Y ustedes qué piensan de esta historia, amigos? ¿Creen que la bisabuela imaginaba a esta mujer? ¿Por qué le tenía miedo? Y sobre todo, porque a pesar del miedo, trató de plasmarla en algo tangible.
Déjenme su respuesta en la cajita de comentarios. Les agradecería mucho que se suscribieran a este canal y que me regalaran su super like. Si este contenido les gusta, ayúdenme a compartirlo a quien también lo disfrute. Mil gracias por su apoyo. Les mando un beso. Disfruten las historias de sus abuelos. Son únicas e irrepetibles. Que tengan lindos sueños. Un beso. Bye.